Me llamo Lucas, tengo 19 años, y esta es la historia de cómo tuve que perder a mi familia para poder encontrarme a mí mismo. Esta es la historia de cómo me convirtieron en un fantasma en mi propia casa, y cómo tuve que quemar esa casa hasta los cimientos, metafóricamente, para poder construir algo real. Desde que tengo uso de razón, en mi casa las cosas eran simples, o eras Daniel o no existías. Daniel es mi hermano mayor. 3 años mayor que yo. Y él es el hijo de oro. El orgullo de la familia. El futuro médico. El que siempre sacaba dieces, el que era capitán del equipo de debate, el que mis padres presumían en cada cena de Navidad. Y luego estaba yo. Lucas. El artista. En mi familia, artista no era un cumplido. Era un sinónimo de vago, de soñador, de futuro fracasado. Si Daniel sacaba un 10 en química, mi madre preparaba su comida favorita y mi padre abría una botella de vino. Si yo ganaba un concurso de música en la escuela, mi padre apenas levantaba la vista del periódico para decir, «Ah, ¿sí? ¡Qué bien! No olvides sacar la basura». No estoy exagerando. Recuerdo perfectamente la Navidad cuando yo tenía 12 años. Llevaba meses pidiendo una guitarra. Una guitarra acústica simple, de segunda mano, cualquier cosa. Mis padres me dijeron que era un capricho caro y una pérdida de tiempo. Que me enfocara en las matemáticas, como Daniel. Ese año, mi tío, el hermano de mi madre, la oveja negra de la familia, me regaló su vieja guitarra acústica. Estaba desgastada, tenía un par de golpes, pero para mí, era el objeto más valioso del universo. Esa misma Navidad, a Daniel, que tenía 15, mis padres le regalaron una computadora de última generación, con monitor doble y una silla gamer, para sus futuros estudios de medicina. El mensaje era claro. La inversión era para Daniel. Para mí, las obras. Esa vieja guitarra se convirtió en mi única voz. Mientras Daniel estudiaba en su cuarto perfecto, yo me encerraba en el sótano, con los dedos sangrando, aprendiendo acordes de tutoriales en mi teléfono. La música se volvió mi refugio. Era el único lugar donde yo existía, donde mi voz importaba. Avancemos rápido a mis 17 años, a punto de cumplir 18. Yo sabía que mi cumpleaños no sería un gran evento. No lo esperaba. Daniel había tenido una fiesta enorme para sus 18, con catering y más de 50 invitados. Yo no quería eso. Lo único que pedí fue una pequeña fiesta en el patio trasero. Pizza, refrescos, y mis únicos 3 amigos de la preparatoria. Nada más. Para asegurarme de que no fuera una carga, pasé los últimos 6 meses trabajando los fines de semana en una cafetería local, sirviendo cafés y limpiando mesas. Ahorré cada centavo. Tenía casi $300 guardados en un sobre. Esto es para la fiesta, mamá, le dije una mañana, orgulloso. Yo pago todo. Ustedes no tienen que poner nada. Ella sonrió, una sonrisa tensa, y dijo, claro, Lucas. ¡Qué responsable! Me creí esa sonrisa. Fui un ingenuo. Faltaba una semana para mi cumpleaños. Una semana para ser legalmente un adulto. El golpe no vino con un grito. Vino con un silencio. Era un martes por la noche. Una semana antes de mi cumpleaños. Mi madre me llamó a la cocina. Mi padre estaba allí, sentado en la mesa, con la mirada fija en la madera. La escena me heló la sangre. Daniel estaba en el sofá de la sala, visible desde la cocina, con los audífonos puestos, mirando su teléfono, completamente ajeno a todo. O eso fingía. Lucas, siéntate, dijo mi madre, evitando mi mirada. Me senté. El silencio era espeso, pesado. Sobre tu cumpleaños, empezó ella, retorciéndose las manos. Hemos estado hablando y, bueno, hemos decidido que no vamos a celebrarlo este año. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? Si yo ya tengo el dinero. Yo pago todo, les dije. No es por el dinero, Lucas, interrumpió mi padre, con ese tono severo que usaba cuando yo no entendía las cosas. Tu hermano no está pasando por un buen momento.
Levanté la vista. ¿Daniel? ¿Qué le pasó? Acaba de recibió las cartas de rechazo de las 2 facultades de medicina a las que aplicó, dijo mi madre en voz baja, como si fuera una tragedia nacional. Está devastado. Yo sentía lástima por él, de verdad. Pero no entendía. Eso es terrible. Lo siento mucho por él. Pero, ¿qué tiene que ver eso con mi fiesta de pizza en el patio? Mi madre finalmente me miró. Y su mirada no era de disculpa. Era de reproche. Como si yo fuera el monstruo insensible. Lucas, por favor. Tienes que entender, dijo, casi en un susurro. Hablamos con él. Está muy deprimido. Él nos dijo, palabra por palabra, que no soportaba la idea de ver a nadie más feliz en este momento. Y tienes que respetar su dolor. Me quedé sin aire. El mundo se detuvo. No era una broma. Espera, dije, y mi voz temblaba. Me estás diciendo que yo no tengo permitido ser feliz, que no puedo celebrar mi cumpleaños número 18. Solo porque él fracasó en algo. Antes de que mis padres pudieran responder, la voz de Daniel retumbó desde el sofá. Ni siquiera se giró para mirarme. Deja de ser tan egoísta, joder, gritó. No todo se trata de ti. Un poco de empatía, ¿quieres? Mi futuro está arruinado y tú solo piensas en tu estúpida pizza. Miré a mis padres. Esperando que dijeran algo. Que lo defendieran. Que me defendieran a mí. Nada. Mi padre bajó la mirada, asintiendo levemente con la cabeza, de acuerdo con Daniel. Mi madre solo me miraba con ojos suplicantes, pidiéndome que me callara, que aceptara hacer el sacrificio. Ese silencio fue la bofetada final. Comprendí. Yo no era invisible. Era peor. Mi felicidad era un inconveniente. Mi existencia era un insulto para el hijo de oro. No dije nada más. Me levanté de la mesa. Caminé hacia mi cuarto en el sótano. Esa noche, no dormí. Esperé hasta las 2 de la madrugada. Escuché los ronquidos de mi padre. Abrí mi mochila. Metí 3 cambios de ropa, mi cepillo de dientes, mi cuaderno de canciones, y los $300 que había ahorrado. Finalmente, tomé mi vieja guitarra acústica. Subí las escaleras en silencio. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina, justo donde mi padre se sentaba a leer el periódico. Me voy. No se preocupen. Abrí la puerta principal, salí a la noche fría y no miré atrás. Caminé 2 millas hasta la estación de autobuses y compré el primer boleto solo de ida a la ciudad. No importaba a dónde. Solo importaba que fuera lejos. El autobús olía a tristeza, a gasolina rancia y a café quemado. Llegué a la ciudad a las 6 de la mañana. El sol apenas salía, pintando el cielo de un gris enfermizo. El ruido era ensordecedor. Sirenas, tráfico, gente gritando. Yo era un chico de 18 años, recién cumplidos en una estación de autobuses, con una guitarra al hombro y $250 en el bolsillo, después de pagar el boleto. No tenía plan. No conocía a nadie. Pasé la primera hora caminando sin rumbo, hasta que el pánico empezó a instalarse. Necesitaba un techo. Encontré un hostal en una calle lateral, uno de esos lugares que cobran por semana y no hacen preguntas. Pagué por adelantado. El encargado, un hombre con ojos cansados y olor a cigarro, me dio una llave. La habitación estaba en el 3er piso. Era un armario. Olía a humedad y a fideos instantáneos. Había una cama individual con un colchón manchado, una pequeña cómoda y un foco que parpadeaba. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Cerré la puerta con el pequeño seguro de cadena y me senté en el suelo, abrazando mi guitarra. Y entonces, todo el valor que había sentido al irme se derrumbó. Empecé a temblar. No lloré. Era algo peor. Era un vacío aterrador. ¿Qué había hecho? Tenía 18 años y estaba solo en una ciudad hostil. Y entonces, la culpa me golpeó. ¿Y si Daniel tenía razón?
¿Y si yo era el egoísta? ¿Y si exageré todo? ¿Y si mis padres tenían razón y yo era un ingrato? Tal vez debí callarme. Tal vez debí esperar. ¿Qué futuro podía tener yo, un mocoso con una guitarra? Esa duda casi me devora. Casi tomo el teléfono para llamar a casa, para pedir perdón, para rogar que me dejaran volver. Pero entonces, recordé la mirada de mi padre. Su silencio. Y supe que volver era morir. Los siguientes días fueron una bofetada de realidad. Necesitaba un trabajo, urgentemente. Mi dinero se acababa rápido. Caminé por horas. No tienes experiencia, me dijeron en 2 cafeterías. ¿Estudios? ¿Terminaste la preparatoria?, me preguntaron en una tienda de ropa. No necesitamos músicos, se burló el dueño de una tienda de conveniencia. Estaba desesperado. Mi orgullo se había hecho polvo. Entré a la parte trasera de un supermercado, donde vi que descargaban camiones. Le pregunté a un tipo grande que fumaba si necesitaban ayuda. Me miró de arriba abajo. No pagamos mucho. Es de madrugada. ¿Cargas cajas? Lo hago, dije sin dudar. Empecé esa misma noche. De 3 de la madrugada a 11 de la mañana. Cargando cajas de verduras congeladas, sacos de papas. El trabajo era brutal, me dolía cada músculo del cuerpo. Llegaba a mi cuarto apestando a sudor y cartón mojado, dormía unas horas y despertaba cuando el sol se ponía. Mi vida era ese cuarto húmedo y el almacén frío del supermercado. Pero era mi vida. Nadie me decía que mi felicidad era un insulto. Mi rutina era simple, dormir de día, trabajar de madrugada. Y en las pocas horas de silencio que tenía entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, antes de ir al trabajo, tocaba mi guitarra. Tocaba en susurros, para no molestar a los vecinos. Y escribía. Escribía sobre la rabia, sobre la soledad, sobre el frío del almacén y el frío de mi casa. Unas semanas después, pasando por una calle cerca de mi hostal, vi un cartel en la ventana de un bar pequeño y oscuro, noche de micrófono abierto. Miércoles. Me tomó 2 semanas enteras reunir el valor. ¿Quién querría escuchar mis canciones tristes? Pero una noche, la soledad fue más fuerte que el miedo. Entré. El lugar olía a cerveza y madera vieja. Había unas 10 personas. Me anoté en la lista. Cuando dijeron mi nombre, mis manos sudaban tanto que casi no podía sostener la púa. Subí. Toqué una canción que había escrito sobre sentirme invisible. Mi voz temblaba. Cuando terminé, hubo un segundo de silencio que pareció una eternidad. Y luego, aplausos. Aplausos reales. La chica de la barra, una joven de cabello oscuro y ojos inteligentes, me hizo una seña. Fui a la barra después de bajar. «Estuviste bien», dijo, secando un vaso. «Soy Elena. ¿Tienes algo?» «En serio. Tienes que pulirlo, pero la letra es honesta. No dejes de venir». Esas palabras. Es honesta. Fueron el primer trago de agua en un desierto. Volví cada miércoles. Empecé a conocer a otros músicos. Empecé a sentirme parte de algo. Decidí que necesitaba un nombre artístico. Lucas era el nombre del chico invisible, el del sótano. Yo ya no era ese. Decidí llamarme Lucas Sol. Suena cursi, lo sé. Pero Sol era todo lo que yo quería ser. Estaba harto de vivir en la sombra de Daniel. Quería ser mi propia luz, aunque fuera pequeña. Empecé a tener un pequeño grupo de seguidores en el bar. Elena se convirtió en mi primera amiga real. Y entonces, cuando empezaba a sentir que tenía un lugar, mi familia volvió a aparecer. Empezaron a llegar mensajes a mi teléfono. Mi madre: «Lucas, por favor, vuelve a casa. Estamos preocupados». Luego mi padre: «Lo que estás haciendo es muy inmaduro. Esto es injusto para Daniel». ¿Injusto para Daniel? La rabia me invadió. Ignoré los mensajes. Llamaron. No contesté. Finalmente, una tarde, mi teléfono sonó.
Y sonó. Y sonó. Cuando paró, vi que tenía 15 llamadas perdidas de mi madre y 10 de mi padre. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entré a sus contactos y presioné bloquear. Bloquearlo se sintió como cortar la última cuerda. Pero la paz no duró. Unas semanas después, estaba en el bar afinando mi guitarra antes del micrófono abierto. Elena se acercó con su teléfono, su cara estaba pálida y furiosa. Lucas, tienes que ver esto. Me mostró un video en redes sociales. Reconocí la sala de mi casa. Y allí estaba él. Daniel. Hablando a la cámara de su teléfono con una sonrisa arrogante. No decía mi nombre, pero no hacía falta. Quiero hablar de algo serio, decía. Sobre la lealtad. Verán, mi hermano pequeño, un chico muy confundido, decidió abandonar a su familia porque las cosas no salieron como él quería. Ahora está en la ciudad, fingiendo ser un artista torturado. Se río. He escuchado sus canciones. Son copias baratas de cosas que ya existen. Es un fraude. Es triste ver a alguien tan desesperado por atención, dispuesto a pisotear a su familia por 5 minutos de fama en un bar de mala muerte. Sentí que me habían vaciado un balde de agua helada. Estaba temblando. No era solo un insulto. Era una declaración de guerra. No le bastaba con borrarme en casa, ahora quería envenenar el único lugar donde yo era alguien. ¿Estás bien?, preguntó Elena, su voz suave. No pude responder. Salí del bar. Caminé sin rumbo bajo la lluvia. Esa noche, no fui al trabajo. Me encerré en mi cuarto. La rabia era tan intensa que me ahogaba. Quería escribir una canción llena de odio, de insultos. Lo intenté. Pero todo lo que salía era basura. Rompí el papel. Me di cuenta de que la rabia era solo la superficie. Debajo, lo que había era un dolor profundo, el dolor de un niño al que nunca vieron. Tomé mi cuaderno y empecé de nuevo. No escribí sobre Daniel. Escribí sobre mí. Escribí sobre lo que se siente ser un eco en los pasillos de tu propia casa. Un eco que, al intentar gritar, se rompe. Así nació Ecos Rotos. La toqué el siguiente miércoles. El bar estaba en silencio. Cuando terminé, nadie aplaudió por un segundo. Vi a Elena secándose una lágrima. Ella había grabado esa actuación. ¿Puedo subir esto?, me preguntó. La gente necesita escuchar esto. Asentí. El video explotó. No a nivel de millones de vistas, pero sí a nivel local. Miles de comentarios. Yo me siento así. Esta canción es mi vida. Fuerza, hermano. Un pequeño sello discográfico independiente, uno que grababa bandas locales, me contactó. Queremos grabar esta canción. Y un EP. No lo podía creer. Pero Daniel no había terminado. Una noche, volví del trabajo, agotado, a las 11 de la mañana. Y vi la puerta de mi cuarto. La cerradura estaba forzada, la madera astillada. Mi corazón se detuvo. Entré. El cuarto estaba destrozado. El colchón volteado. Mis cuadernos rotos. Mi ropa en el suelo. Y mi guitarra, la vieja guitarra de mi tío, no estaba. En su lugar, en medio del suelo, había una nota, escrita con un marcador grueso. No mereces esto. Vuelve a la realidad. Me derrumbé. Me quitó lo único que me quedaba. Sabía que había sido él. ¿Cómo me encontró? ¿Había pagado a alguien? No tenía pruebas. Solo esa nota. Llamé a Elena, llorando. Esa tarde, toqué fondo. Pero esta vez, no estaba solo. Elena llegó. Y trajo a Marcos, un baterista increíble que conocimos en el bar, y a Carla, una artista gráfica que siempre dibujaba en una esquina. No solo me consolaron. Elena dijo, al diablo con él. Esta noche, el micrófono abierto será para ti. Vamos a recaudar fondos para una guitarra nueva.
Marcos y Carla me ayudaron a recoger mis cosas y me llevaron a un apartamento pequeño pero seguro que Carla compartía con otra chica. Esa noche, toqué con una guitarra prestada. El bar estaba lleno. Recaudamos suficiente para una guitarra de segunda mano decente. Esa noche, mirando a Elena, Marcos y Carla, me di cuenta, Daniel me había quitado una guitarra, pero yo había encontrado una familia. Pasó un año. Un año entero de trabajo duro. De tocar en bares que apestaban a cerveza, de ensayar en el garaje de Marcos, de grabar en un estudio improvisado. Mi vida había cambiado por completo. El EP Ecos Rotos fue un éxito local modesto pero real. La canción sonaba en las estaciones de radio independientes. Lucas solo empezaba a ser un nombre. Teníamos una pequeña base de fans. Elena se convirtió en mi manager no oficial, Marcos en mi baterista y mejor amigo, y Carla diseñaba todas nuestras portadas. Ya no vivía en un hostal. Compartía un apartamento pequeño pero limpio con Marcos. Seguía trabajando en el supermercado, pero había reducido mis horas. Y entonces, justo cuando pensaba que había cerrado esa puerta, llegó el email. Era de mi madre. El tono era dulce, casi empalagoso. Lleno de palabras como orgullo, familia y reconectar. Hola, Lucas, hijo. Hemos estado escuchando tu música. Tu padre y yo estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. Es increíble. Mentira. Queríamos invitarte a casa el próximo sábado. Vamos a hacer una cena especial. Daniel, finalmente fue aceptado en una facultad de medicina. Es una escuela en otra provincia, pero es un gran comienzo, y queremos celebrar todos juntos, como familia. Queremos que estés aquí para compartir este momento con nosotros. Leí el email 3 veces. La bilis me subió por la garganta. ¿Una cena para celebrar a Daniel? ¿Y me invitaban ahora, que mi música sonaba, para poder presumir de sus 2 hijos? El médico y el músico. ¡Qué perfecta postal familiar! Le mostré el email a Elena. Es una trampa, Lucas, dijo al instante. No vayas. No les debes nada. Lo sé, respondí. Lo sé. Pero, creo que tengo que ir. Elena me miró confundida. ¿Por qué? ¿Para qué te lastimen otra vez? Negué con la cabeza. Y una claridad fría se asentó en mí. No voy por ellos, Elena. Ya no busco su aprobación. Su aprobación no vale nada. Voy para cerrar esta puerta yo mismo. Voy para que vean que el chico que se fue temblando a las 2 de la mañana ya no existe. Voy por mí. Pasé la siguiente hora preparando algo. Entré a mi teléfono y creé una carpeta. Metí las capturas de pantalla del primer video de Daniel, el de fraude. Metí los mensajes de texto de mi padre, donde decía que yo era injusto con Daniel. Y metí una foto de la denuncia policial que presenté por el robo de mi guitarra. Sabía que no serviría de nada, pero era mi prueba. ¿Qué haces?, preguntó Marcos. Me preparo, respondí. Esta vez, no voy a ir con las manos vacías. Conduje las 2 horas de regreso a mi antiguo pueblo. El coche era un cacharro de segunda mano que había comprado con Marcos, pero se sentía como un palacio. Al llegar a la casa, todo estaba igual. El césped perfectamente cortado. Las luces cálidas encendidas. La fachada impecable de la familia perfecta. La misma mentira de siempre. Toqué el timbre. Mi madre abrió. Forzó una sonrisa enorme. Lucas. Hijo. Qué bueno que viniste. Me dio un abrazo rápido, torpe, como si abrazara a un extraño. Mi padre estaba detrás de ella, asintió con la cabeza. Lucas. La casa olía a estofado. Pero no era una cena familiar. Era una fiesta. Estaban mis tíos, mis primos, amigos de mis padres. Unas 20 personas. Y en el centro de la sala, riendo a carcajadas, sosteniendo una copa de vino, estaba él. Daniel. El rey de la noche. Me vio. Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Pero se recuperó.
Y miren quién llegó, gritó, abriendo los brazos. El hijo pródigo. Y mi hermano estrella de rock. Todos rieron. Me dio una palmada en la espalda que se sintió más como un golpe. La cena fue una tortura. Me sentaron al final de la mesa, al lado de una prima lejana que no dejaba de hablar de su gato. Durante una hora, todo fue Daniel. Daniel, qué orgullo. Futuro doctor, ¿quién lo diría? Siempre supimos que llegarías lejos, Daniel. Daniel absorbía la atención como un agujero negro. Mis padres lo miraban con una devoción que daba asco. A mí, ni una pregunta. Ni un ¿cómo estás, Lucas? Nada. Era invisible otra vez. Entonces, ocurrió el milagro. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre, la oveja negra que vivía en otra ciudad y rara vez venía, golpeó suavemente su copa con un tenedor. Un momento, dijo, con su voz ronca. Daniel, felicidades, qué bueno. Pero, ¿podemos dejar de hablar de ti un segundo? Silencio total. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Mi tía me miró, al otro extremo de la mesa. Lucas. Sobrino. Escuché ecos rotos en la radio el otro día. Casi choco el auto. ¿Qué canción, por Dios? Es increíble. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pasaste de, bueno, de aquí, a eso? Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí la mirada de Daniel, afilada como un cuchillo. Daniel soltó una risita. Va, tía. No exageres. Solo son bares de mala muerte y suerte de internet. Respiré hondo. Era mi momento. Gracias, tía Carmen, dije, mi voz sonando clara y fuerte en el silencio. Vivo de mi música ahora. Y lo logré, porque me fui de aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi primo David, el hijo de Carmen. Quiero decir, continué, mirando a mis padres, que me fui de aquí porque el día de mi cumpleaños número 18, mis padres cancelaron mi fiesta de pizza. Porque Daniel acababa de ser rechazado de la escuela de medicina y les dijo que no soportaba ver a nadie más feliz. Los murmullos inundaron la sala. Mi madre se puso roja. Lucas. No es el momento. Es una falta de respeto. Es una celebración. Falta de respeto, pregunté, sacando mi teléfono. ¿Cómo este video? Abrí la carpeta y mostré la captura de pantalla del video de Daniel. Donde le dice al mundo que soy un fraude y un mentiroso. O como la falta de respeto de entrar a mi apartamento en la ciudad y robar la única guitarra que tenía. Eso es mentira, gritó Daniel, poniéndose de pie. Ah, sí, dije, y le pasé el teléfono a mi tía Carmen y a mi primo David. Aquí está la denuncia policial que puse ese día. Con la nota que dejó. Mi tía y David miraron la pantalla. Sus caras se endurecieron. Mi tía levantó la vista, no hacia mí, sino hacia mi madre y mi padre. Dios mío, susurró. Sabía que eran malos padres, pero no sabía que eran monstruos. Daniel estaba pálido, temblando de rabia. Tú. Mocoso malagradecido. Vienes aquí a arruinar mi noche. Tu noche la arruinaste tú solo, dije. No pudo soportarlo. Empujó su silla, que cayó al suelo con estrépito, y salió de la casa dando un portazo. La fiesta se había terminado. Algunos invitados empezaron a irse, incómodos. Mis padres me miraban con odio. Y mira lo que hiciste, siseó mi madre. Mi padre se acercó. Tenemos que hablar. En privado. Ahora. Me levanté. No. Ya dije todo lo que tenía que decir. Si alguna vez quieren hablar de verdad, saben dónde encontrarme. Pero se acabaron los susurros. Se acabaron los secretos. Tomé mi chaqueta, le di un asentimiento a mi tía Carmen, y me fui. Mientras caminaba hacia mi auto, me sentí ligero. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. La confrontación en la cena tuvo consecuencias. Mi tía Carmen y mi primo David cortaron relaciones con mis padres.
La familia perfecta se había fracturado públicamente. Para mí, las cosas despegaron. Ecos Rotos ganó una nueva ola de popularidad. La historia detrás de la canción, que mi tía se encargó de contar a quien quisiera oír, nos dio más prensa. Nos invitaron a un festival local importante, ya no en el escenario pequeño, sino en el principal. Pero Daniel no se iba a quedar callado. Estaba herido, humillado, y ahora era peligroso. Una semana después del festival, lanzó su segundo ataque. Esta vez, fue más cruel, más calculado. Publicó un video nuevo. Esta vez, no me atacó a mí. Atacó a mis amigos. He visto que mi hermano, Lucas Sol, dijo, haciendo comillas en el aire, va por ahí con su nueva pandilla. Quiero advertirle sobre la gente que lo rodea. Y empezó a destrozarlos uno por uno. Dijo que Elena era una interesada y una cazafortunas que se había pegado a mí en cuanto olió un centavo. Dijo que Marcos era un baterista mediocre que nunca habría salido de ese bar de mala muerte si no fuera por mí. Y dijo que Carla era una artista fracasada que diseñaba mis portadas a cambio de que le pagara la renta. Dijo que solo estaban conmigo por lástima y por interés. Cuando vi ese video, la rabia que sentí fue 1000 veces peor que la primera vez. Podía atacarme a mí, pero ¿a ellos? ¿A las únicas personas que me habían ayudado? Quería tomar un auto, conducir hasta su universidad y romperle la cara. Estaba temblando de furia en nuestro apartamento. Pero mis amigos eran increíbles. Lucas, cálmate, dijo Marcos, poniendo una mano en mi hombro. Está desesperado. Es patético. Tiene razón, dijo Elena, aunque sus ojos echaban chispas. Está atacándonos porque sabe que somos tu punto fuerte. Sabe que ya no puede hacerte daño a ti, así que intenta aislarte. Carla, que había estado callada, dibujando furiosamente en su tableta, de repente dijo, ya sé. Ya sé qué hacer. Giró la tableta. Había hecho un diseño. Era un sol brillante, estilizado. Y debajo de él, una sombra larga estaba ardiendo, convirtiéndose en cenizas. Debajo del dibujo, escribió 2 palabras, sombras quemadas. Esta será nuestra respuesta, dijo. Esa frase. Sombras quemadas. Me golpeó como un rayo. Esa noche, tomé mi guitarra nueva. Y escribí una canción. Pero esta canción era diferente. Ecos Rotos nació del dolor. Esta nueva canción nació del fuego. No era una canción triste. Era un himno. Era una declaración de guerra. La letra era directa, intentaste mantenerme en la oscuridad /, me llamaste tu sombra /, pero no sabías que yo era el sol /, y ahora estoy quemando todas las sombras. La grabamos en 2 días. El sello la lanzó como un sencillo de emergencia. El video, dirigido por Elena y Carla, mostraba imágenes reales de nuestra vida, ensayando, riendo, cargando equipo, abrazándonos después de un show. Nuestra familia. La canción explotó. Más grande que Ecos Rotos. Se convirtió en un himno para cualquiera que se hubiera sentido menospreciado. Y esta vez, la reacción en redes fue brutal, contra Daniel. ¿Dónde están tus pruebas? Deja en paz a sus amigos. Eres un pedazo de basura celoso. Unas noches después, salía de nuestro local de ensayo. Y él estaba allí. Esperándome en el callejón, bajo la única luz. Daniel. Tenemos que hablar, dijo, su voz tensa. No tengo nada que hablar contigo, respondí, intentando rodearlo. Me bloqueó el paso. Tienes que parar. Estás destrozando a la familia. Mamá no deja de llorar. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Yo la estoy destrozando? ¿O tú? Tú, con tus videos, tus mentiras. Tú robaste mi guitarra, Daniel. No tienes pruebas, gritó. Y tú no tienes vergüenza. Atacaste a mis amigos. Se acercó, su cara a centímetros de la mía. Y vi algo que no había visto antes, puro veneno. ¿Crees que eres una estrella de rock ahora, verdad? ¿Crees que eres mejor que yo, Siseo?
Pues déjame decirte algo, Lucas. No importa cuántas canciones estúpidas escribas. Para mí, para ellos, siempre serás mi sombra. No eres nada sin mí para odiar. Lo miré fijamente a los ojos. Y la última pizca de miedo que le tenía se evaporó. Te equivocas, Daniel, dije, mi voz tranquila. El que no es nada sin alguien a quien pisotear, eres tú. Me di la vuelta y lo dejé allí, solo en el callejón, temblando de rabia. Pensé que esa sería la última vez que lo vería. Me equivoqué. Un par de semanas después, recibí una llamada. Era mi madre. Llorando histéricamente. Lucas, por favor. Por favor, tienes que venir, sollozaba. Daniel quiere disculparse. De verdad esta vez. Ha estado muy mal. Creo que entiende el daño que hizo. No me interesa, mamá, dije, cansado. Por favor. Será en un restaurante. Un lugar neutral. Tu tía Carmen y David también vendrán. Quiere disculparse delante de ellos. Dijo que no descansará hasta que lo perdones. Por favor, Lucas. Es tu hermano. Dudé. La mención de mi tía Carmen me hizo pensar. ¿Y si era verdad? ¿Y si finalmente había tocado fondo? Hablé con Elena. Sigue siendo una trampa, dijo. Lo sé, respondí. Pero si no voy, me usarán como el villano que no quiso perdonar. Iré. Pero será la última vez. Llegué al restaurante. Allí estaban. Mis padres, Daniel, mi tía Carmen y David. La mesa de la paz. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Pedimos la comida en silencio. Entonces, mi padre carraspeó. Bueno, Daniel. ¿Tienes algo que decir? Daniel levantó la vista de su plato. Me miró. Sus ojos estaban muertos. Lucas, empezó, con una voz monótona, como si leyera un guión. Lamento mi comportamiento. Fui un idiota. Estaba celoso de tu éxito y no supe manejarlo. El video sobre tus amigos fue bajo. Lo siento. Quiero que empecemos de cero. Extendió la mano sobre la mesa. Lo miré. Miré a mi tía Carmen. Ella me observaba, escéptica. Le di la mano. Acepto tu disculpa, Daniel. El alivio en la cara de mis padres fue instantáneo. Maravilloso, dijo mi madre, aplaudiendo suavemente. Sabía que podíamos arreglarlo. La cena continuó. Y entonces, el patrón se repitió. Ahora que todo está arreglado, dijo mi padre, sonriendo a Daniel, tenemos que hablar de tu futuro. Serás un médico brillante, hijo. Siempre lo supe. Fue muy valiente de tu parte admitir tus errores, Daniel, añadió mi madre, tocándole el brazo. Demuestra el carácter que tienes. Y siguieron. Y siguieron. Hablando de lo increíble que era Daniel por superar su fase difícil. Mi tía Carmen me miró. Yo miré mi plato. Ni una palabra sobre mi álbum, que salía en 2 semanas. Ni una palabra sobre mi gira. Comprendí. Esto no era una disculpa. Era una obra de teatro. Era una estrategia de relaciones públicas para que la tía Carmen los perdonara y para que yo volviera a mi lugar, el personaje secundario en la gloriosa vida de Daniel. Daniel sonreía, aceptando los halagos. Su disculpa había sido el precio de entrada para volver a ser el centro de atención. Me sequé la boca con la servilleta. Disculpen, dije en voz baja. Todos me miraron. Antes de seguir celebrando el carácter de Daniel, me gustaría compartir algo. Ya que estamos siendo todos tan honestos. Saqué mi teléfono. Y saqué un pequeño altavoz portátil que siempre llevaba en mi mochila. ¿Qué haces, Lucas?, preguntó mi padre, nervioso. Poniendo la banda sonora de esta cena, respondí. Conecté el teléfono y le di play a Sombras Quemadas. La música llenó el restaurante. Mi voz, clara y furiosa, cantando,
intentaste mantenerme en la oscuridad barra diagonal, me llamaste tu sombra barra diagonal, pero no sabías que yo era el sol barra diagonal y ahora estoy quemando todas las sombras. La cara de Daniel pasó del blanco al rojo y luego al púrpura. ¿Qué mierda estás haciendo?, gritó, poniéndose de pie. Apaga eso. Me estás humillando. No, dijo mi tía Carmen, su voz tranquila pero letal. Él no te está humillando, Daniel. Tú lo humillaste a él por 20 años. Él no te debe absolutamente nada. Mi primo David miró a mis padres. Tíos, siempre eligieron al equivocado. Siempre. Miren lo que Lucas construyó solo, a pesar de ustedes. ¡Qué vergüenza! Daniel me miró con un odio que nunca olvidaré. Luego, por tercera y última vez, salió furioso del restaurante. Me levanté de la mesa. Mis padres me miraban, sus caras destrozadas. Mi madre lloraba en silencio. Vine a decir mi verdad, mamá, dije suavemente. Ya terminé. Salí del restaurante. Mi tía Carmen y David salieron detrás de mí. Vamos, sobrino, dijo mi tía, pasando un brazo por mis hombros. Te invito a un trago de verdad. Esa fue la última vez que vi a mis padres o a mi hermano en persona. Mi álbum, Ecos Rotos, salió 2 semanas después. Superó todas las expectativas. Las críticas fueron increíbles. Lucas Sol, escribieron, le ha dado voz a la generación de las sombras. Nuestra pequeña gira se agotó. Tocamos en lugares cada vez más grandes. Con el primer cheque grande que recibí, hice 2 cosas, llevé a Elena, Marcos y Carla a la mejor cena de sus vidas, y doné una parte significativa a un refugio local para jóvenes LGTB y sin hogar, jóvenes que, como yo, habían tenido que huir de sus casas para sobrevivir. El tiempo pasó. La vida se volvió buena. Y entonces, llegó mi cumpleaños número 19. Un año exacto después de la noche en que me fui. Estaba cansado. Acabábamos de volver de un concierto. Vamos al bar, dijo Elena. Solo por una cerveza. Entré al bar donde todo empezó. Y estaba lleno. Sorpresa. Elena, Marcos y Carla me habían organizado una fiesta. Pero no era una fiesta de lástima. Era una celebración. Todos mis amigos de la ciudad, los músicos que conocí, mi tía Carmen y David, todos estaban allí. No hubo discursos falsos. Solo risas y música. A medianoche, me trajeron un pastel. Y un regalo. Era una caja de guitarra. La abrí. Adentro, había una guitarra acústica. Una réplica casi exacta de la vieja guitarra de mi tío que Daniel había robado. Para que sigas quemando sombras, Sol, dijo Carla, sonriendo. Lloré. Por primera vez en años, no lloré de rabia ni de tristeza. Lloré de felicidad. Tomé la guitarra nueva. Se sentía perfecta. Me subí al pequeño escenario. Hace un año, dije, mi voz quebrándose. Mi cumpleaños número 18 fue cancelado porque mi hermano no soportaba mi felicidad. Hoy, cumplo 19. Y estoy aquí, rodeado de gente que amo. Y me doy cuenta de algo. La felicidad no es algo que te dan. No es algo que tu familia te permite tener. Es algo que construyes tú mismo, con la gente correcta. Miré a Elena, a Marcos y a Carla. Gracias a mi familia. A mi verdadera familia. Y toqué. Tocamos hasta el amanecer. ¿Y mi antigua familia? Daniel me envió algunos mensajes patéticos meses después. Frases cortas. Lo siento. No estaba bien. No respondí. Mis padres todavía llaman a veces. Mi tía Carmen me dijo que les contestara, solo para ver. Lo hice. La conversación duró 10 minutos. 9 de esos minutos fueron sobre lo difícil que estaba siendo la escuela de medicina para Daniel y lo mucho que él se estaba esforzando. Colgué. Ya no sentía rabia. Solo sentía lástima. Encontré mi voz. Encontré mi luz.
Y nunca más dejaré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me vuelva a convertir en una sombra. Pero aquí les dejo una pregunta, porque esto pasó hace poco. Daniel me escribió de nuevo un email largo. Dice que está en terapia, que lo diagnosticaron con trastorno narcisista de la personalidad y que quiere hablar en serio, sin nuestros padres. Dice que quiere intentar ser un hermano de verdad. Mis padres, por supuesto, insisten en que la familia es la familia y que debería darle una última oportunidad. ¿Ustedes qué harían? ¿Debería creerle? ¿O hay ecos que es mejor, y más seguro, dejar rotos para siempre? Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué debería hacer? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Y si les gustan historias como esta, no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.